Y en unos minutos, prepárense que llega Jorge Serrano, covidmodel.es, la predicción real de cómo evoluciona la pandemia. En un instante nos ponemos en marcha. La última conversación con Jorge. Sotillos, ¿cuántas visitas ha recibido ya? Estaban 115.000. 115.000. Sí, no sé, Dios mío. Ahí estamos, covidmodel.es. Es el lugar donde deben ir ustedes si quieren saber cómo evoluciona la pandemia. Casos por comunidad donde se encuentren, incluso por zona sanitaria donde estén. Cómo está el colapso sanitario, si se va a alcanzar o no el número de fallecidos, todo. Y son datos reales cruzando un modelo matemático que tiene en cuenta las principales fuentes que suministran información, pero también la que no nos suministran. Vamos a hablar de COVID Model en un instante con Jorge Serrano. Señores, momento de abrir las puertas de covidmodel.es, de conocer la previsión de la pandemia. Y fíjense, a minutos de que la Comunidad de Madrid haga público qué ha decidido, qué ha acordado con el Ministerio de Sanidad para dentro de quizá 48 horas. ¿Qué medidas de restricción de la movilidad, que es de lo que hablamos? Jorge Serrano, coordinador general del Partido por un Mundo Más Justo y de covidmodel.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar con vosotros. Encantados nosotros también. La charla de la pasada semana está ya en casi 130.000 visitas y cada palabra que dice nuestro invitado se sigue con mucha atención. Y también es cierto, eso lo habéis conseguido porque apuntáis muy bien la fiabilidad de los datos de evolución de la pandemia. La pregunta casi es obvia porque la pasada semana ya apuntaste que esto podía llegar, pero ¿crees que es necesario un confinamiento de movimiento, al menos en la Comunidad de Madrid, en este momento? Pues la semana pasada hablábamos fundamentalmente de cómo estaban en los hospitales, ¿no? Yo creo que ahora nosotros nos estamos fijando en las UCIs, que es el punto más preocupante. Y bueno, cuando ordenas todas las comunidades autónomas en función del grado de ocupación de UCIs, lo que ves es que la Comunidad de Madrid ya está en el 41% de las camas en la UCI están ocupadas por personas enfermas de COVID. La siguiente sigue La Rioja, después Aragón. Y bueno, ahí la Comunidad de Madrid está liderando. Nosotros tenemos ahí en el gráfico en covidmodel.es, en la home, nada más entrar, sí, un gráfico donde se clasifican todas las comunidades autónomas y se ponen 3 rangos, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando supera ese 35% de personas enfermas de COVID en la UCI, consideramos que hay que tomar ya medidas de confinamiento. Y veo que ahí supera... está la guerra librada. Claro, supera Madrid y supera La Rioja. Y Aragón se queda muy poco por debajo, ¿verdad? Está al límite. Exactamente. Aragón está a las puertas de esa línea que trazamos en COVID Model, y Castilla y León sería la siguiente. Y luego ya quedaría una franja más verde, también, donde nosotros, en la franja amarilla, donde estarían Castilla y León y Aragón, nosotros lo que estaríamos recomendando ya es algún tipo de medida restrictiva, es decir, pues en hostelería, en ocio, etcétera, y quizá un confinamiento selectivo en las zonas donde tuviera una incidencia acumulada más alta. Y en la zona verde, que es todas las comunidades autónomas, el resto, las otras 14, que son las que tienen un porcentaje de enfermos de UCI inferior al 25%, lo que estaríamos es recomendando una política muy activa en PCRs, rastreadores, etcétera, cuando todavía la incidencia no es tan alta y cuando esas medidas son muy efectivas, ¿no? Y hay que felicitar en cuanto a UCIs a Galicia, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía, porque están en cifras muy bajas de porcentaje de capacidad. Claro, lógicamente el número de contagios va ligado a los enfermos que finalmente necesitan entrar en una UCI de la edad que sean, porque ya decíamos que esto ya no es solo para mayores, ¿verdad? Exactamente. Aquí, claro, obviamente los 3 indicadores, que serían el número de contagiados detectados, el número de personas en UCI y el número de fallecidos, pues van los 3 obviamente a la par, y si ordenas a todas las comunidades autónomas por esos 3 indicadores, pues te sale el mismo orden y con unos niveles de disparidad más o menos idénticos, ¿no? Aclárame, Jorge Serrano, un detalle importante que publicáis en la web. Habéis descubierto que no siempre se lleva a UCIs a los enfermos.
Es decir, que no siempre hay una relación entre ingresados y trasladados a UCI. ¿Qué está pasando aquí? Pues cuando analizamos el último informe publicado por el Ministerio de Interior, donde empieza a haber datos muy detallados, ¿no? Podemos ver cuántas personas hay en cada comunidad autónoma ingresadas por COVID. Podemos ver por UCI, en UCI, podemos ver cuántas personas hay ingresadas por no COVID en UCI. Y luego esto lo comparamos con el número de fallecidos por COVID y el número de fallecidos no COVID, que nos lo da el sistema de monitorización de la mortalidad, y decimos, bueno, vamos a analizar el ratio. Vamos a analizar personas en UCI por COVID dividido entre fallecidos por COVID y personas en UCI no COVID dividido entre fallecidos no COVID. Y este ratio lo calculamos para todas las comunidades autónomas. Hombre, uno se pone a pensar y dice, en principio ese ratio tendría que ser constante en todas ellas. Es decir, que en principio, si una persona necesita UCI, pues porque tenga cualquier tipo de necesidad, pues esa misma persona en otras comunidades autónomas también necesita UCI. Por lo tanto, ese ratio tendría que ser el mismo en todas las comunidades autónomas. Y en efecto lo es cuando el análisis lo haces en no COVID. Es decir, enfermos no COVID en UCI dividido por fallecidos no COVID, te sale el mismo ratio constante en todas las comunidades autónomas, con pequeñas variaciones. Pero cuando haces ese mismo análisis con enfermos que son de COVID, vemos que el ratio cambia. Uh-huh. Es decir, que en las comunidades autónomas donde la incidencia de COVID ha sido más baja, el número de enfermos por COVID que llegan a la UCI en relación al número de fallecidos es mucho mayor que en aquellas comunidades autónomas donde la incidencia de COVID ha sido más alta. Y eso, obviamente, solo puede ser explicado porque las UCIs están llegando a su límite de capacidad. Y entonces se empieza a producir un filtro. Oiga, ¿y por qué hacemos un filtro a los enfermos de COVID respecto a los demás enfermos? Bueno, pues porque aunque hoy la población infectada de COVID es más joven que la anterior ola, es cierto que las personas que tienden a agravar son las personas más mayores. Y por lo tanto, ahí todo parece indicar, pero nosotros no nos atrevemos todavía a decir números exactos en cada comunidad autónoma. Lo que empezamos a ver es que las matemáticas ofrecen con claridad una exclusión del enfermo COVID en las UCI, que es obviamente por un criterio de edad. Ay, señores, ¿por qué hay UCIs llenas? ¿Por qué no se están haciendo los traslados como esperábamos? Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, de hospitales de la Comunidad de Madrid, le hablo, del sur, se han trasladado enfermos a UCIs de hospitales del norte, que estaban más vacíos. Pero esto se pactó para hacer traslados, Sotillo, recuérdame, entre comunidades, sí. O sea... Bueno, tiene que haber un AVE por ahí previsto, ¿te acuerdas? Todavía medicalizado. Que, pedíamos llevarlos a Toledo, pedíamos llevarlos donde fuese, a León, donde estuviera vacía la UCI, ¿no? Y veo que eso todavía, ese engranaje no acaba de funcionar. Bueno, ¿qué ocurrirá a partir de ahora? Jorge Serrano, por favor, dinos. Pues en principio nosotros seguimos haciendo nuestro análisis de proyección del número de fallecimientos que se van a producir por COVID en cada una de las comunidades autónomas, basado en el número de infectados que hay hoy, y aplicando la tasa de mortalidad, pues lo llevamos a 20 días. Y lo que vemos es que en los próximos 14 días, a nivel nacional, vamos a pasar de 1.800 fallecimientos en los últimos 14 días a 2.200 fallecimientos en todo el territorio nacional para las próximas 2 semanas. Y esto, de esas 2.200, pues se espera aproximadamente un 40% de ellos en la Comunidad de Madrid y el otro 45% estaría en Cataluña, Aragón, Cantabria, País Vasco y Castilla, y las 2 Castillas. Y el resto estaría en el resto de comunidades autónomas, que es donde la incidencia es mucho más baja, como tú ya decías, Cantabria, Asturias, Canarias, etcétera. Eso es lo que detectamos en cuanto al número total de fallecimientos, pero si eso lo ordenas por millón de habitantes, lo que obtienes es, lo de siempre, Aragón, Madrid y La Rioja arriba del todo, donde esperamos un mayor número de incidencia de fallecimientos por millón de habitantes, y al fondo Asturias, Canarias y Cantabria. Nosotros la semana que viene lo que vamos a hacer es intentar analizar y prever cómo van a evolucionar las UCIs e intentar analizar con mucho detalle qué es lo que está pasando en cuanto a su colapso. Y yo desde luego, mi opinión, completamente de acuerdo con vosotros. Aquí es imprescindible una mayor coordinación entre las comunidades autónomas para que los recursos a nivel nacional se pongan a disposición
de todo el país, ¿no? Entonces ahí es una cuestión de puro sentido común. Claro. El límite de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes. Jorge, ¿te parece adecuado? Porque no sé por qué emplean este límite ahora. Antes se empleaba el de 1.000, recuerdo yo. Y claro, 500, tenemos aquí un montón de... Está Salamanca, está León, está Gerona, está Valladolid, Pamplona lo supera, pero el resto están ahí en el límite. ¿Por qué 500? ¿Te parece adecuado ese rasero? Pues la verdad que al final esto es difícil de justificar. Al final hablábamos la semana pasada, esto es un tema de gestión, no es ideológico. Y es cierto, esto es simplemente gestionar y ver qué medidas hay que aplicar para que la cosa no crezca. Lo que sí es cierto es que toca con la moral, ¿no? Porque al final, con lo moral, con lo ético, porque al final la pregunta es ética. Al final la pregunta es, 500 PCRs por cada 100.000 habitantes, a una tasa de mortalidad del 0,75%, que se viene aplicando a rajatabla, ¿de cuántos fallecidos estamos hablando? Y cuando haces el cálculo, pues ves que si la media fuera de 500 PCRs encontrados en toda la Comunidad de Madrid para una tasa de mortalidad del 0,75% y para 7 millones de habitantes, lo que estaríamos hablando es de 37 fallecidos día de manera sostenida. Y dice, pero para hacernos una idea, 37 fallecidos al día en Madrid, ¿qué es? ¿Mucho? ¿Poco? Claro. Bueno, pues en Madrid tiene al día, son 100 fallecidos de manera constante. Habitual. Sin COVID. Habitual. Esto es lo que ocurre todos los años. 100 fallecidos al COVID. Por lo tanto, 33% más, hablar de 500 PCRs por cada 100.000 habitantes supone subir de 100 a 137. Si el límite lo ponemos en 1.000, pues obviamente en vez de 37 pasamos a 74, ¿vale? Con lo cual pasaríamos de fallecidos diarios de 100 a 174. Obviamente aquí estamos suponiendo un nivel de 1.000 para toda la comunidad, ¿vale? Eso no ocurre. Esto es en función de la situación de cada uno de los municipios. Pero aquí, claro, nos estamos enfrentando a algo completamente nuevo. Al final es, ¿cuál es la respuesta ética a esta pregunta? ¿A partir de qué momento tenemos que confinar? Con todo, obviamente, teniendo en cuenta todas las dificultades desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de renta de muchísimas personas que pueden perder el empleo, etcétera. Pero oiga, en el otro lado de la balanza, tenemos personas mayores que están falleciendo por COVID y ahora con el agravamiento de que no están tampoco accediendo a un servicio de sanidad y de salud como ellos se merecen. Entonces, se intenta, es muy complicado. Aquí se intenta en la Comunidad de Madrid, en Pamplona, en todos los lugares que ahora pueden quedar confinados de movimiento, se intenta buscar una solución intermedia para no destruir todo el tejido económico. La pregunta del millón es si eso será necesario y suficiente o no, o tendremos que volver al confinamiento en casa, Jorge. Yo creo que vamos a tener que volver al confinamiento en casa y creo que cuanto antes se haga, mejor. Eso es lo que yo pienso. Y creo que al final un confinamiento a tiempo y eficaz, ojo, que durante el confinamiento lo que tenemos que hacer es estudiar muy bien cuáles son las medidas que se tienen que tomar para que nunca tenga que ser necesario un tercer confinamiento. Y eso significa una inversión muy fuerte en PCRs, en rastreadores, etcétera, y fortalecer el sistema de sanidad. Ese trabajo es imprescindible. Sí. Y a lo mejor tenemos que recurrir a un confinamiento durante 2-3 semanas y lo antes posible. Me preguntabas por los municipios. Sí. Cuando hablamos de zonas, en Madrid ya hay zonas con más de una incidencia acumulada de 1.000 PCR detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pero municipios no ha habido ninguno todavía que haya llegado a ese nivel, en toda España, no solo en Madrid, cuando hablamos de municipio en su totalidad. Sí, los que más, 700 me dicen aproximadamente, ¿no? 700 y algo por cada 100.000, más de ahí no pasa ninguno, ni Pamplona. Ni Pamplona, no. Y curioso que es de los 10 municipios que tienen mayor incidencia, en este momento 8 corresponderían a Madrid, ¿no? Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón, Madrid, Alcorcón, Sensación de los Reyes, etcétera, ¿no? Y ojo con Murcia, que tenemos el municipio de Lorca entre las 3 primeras posiciones.
Dios en mío. incidencia acumulada. La verdad es que está dentro de la provincia de Murcia muy centralizado en Lorca. Y eso ha sido como un fuego porque hace 3 semanas Murcia tenía una incidencia muy, muy baja. ¿Qué ha ocurrido ahí, no? Ha sido, pero muy repentino. ¿Qué ha ocurrido ahí? Nos están oyendo los amigos a través de la Inter en Murcia y en Águilas, y ahí en Lorca lo están sufriendo bien. Sotillos, cuéntanos. Sí, si pueden nuestros oyentes de Murcia, tanto como los demás, si no recuerdo mal, mañana tenéis además, ¿verdad, Jorge? Mañana 9 de octubre, una videoconferencia en la que desde la web de COVID Model explicáis, ¿no? Vais a hacer este detalle constante de los datos comunidad a comunidad. Exacto. Mañana a las 6:30 lo venimos haciendo el primer día de cada mes, y analizamos con la mayor precisión posible, en una conferencia que dura 1 hora, 45 minutos, 1 hora, y analizamos comunidad autónoma, como tú dices, cuál es la situación, ¿no? Y analizamos tanto en términos de fallecimientos y proyección, como cómo están las UCIs, cómo están los grados de infección, y luego qué pensamos que va a ocurrir, ¿no? Cómo se podría solucionar esto. Y Sí, señor. Nos apuntamos a acceso libre en la web, ¿no? De COVID Model, no hay que hacer nada más que eso, ya está. covidmodel.es. COVID Y ahí Model.es. entrando uno se puede apuntar. Señores, ahí está el equipo de covidmodel.es, estos son los datos, la evolución de la pandemia recomienda, y es que además llevamos muchas semanas hablando de los mismos lugares, de las mismas comunidades, y no bajan, sino que se mantienen o aumentan. Por lo tanto, algo habrá que hacer, y mucho nos tememos que el confinamiento, veremos hasta qué límite, pero ese confinamiento se va a aprobar hoy, al menos en alguna de esas ciudades. Aquí lo contaremos. Jorge Serrano, coordinador general de Por un Mundo Más Justo, del partido que ayuda con No More Pandemics a hacer esta herramienta fácil para todos ustedes, covidmodel.es. Un abrazo fuerte y hasta el miércoles que viene. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. Ya lo saben que a partir de ahora toda la información covidmodel.es, puede acceder y conocer en tiempo real la situación en la que estamos. covidmodel.es.